Bueno, estamos ya en la tercera semana de este estudio, a la primera carta de Pablo a los Corintios, y como hemos visto, hermanos, hasta aquí, es que esta iglesia era una iglesia muy disfuncional debido a la desunión causada por los creyentes que estaban practicando pecados fuertes, de tal manera que esos pecados estaban trayendo desunión dentro del cuerpo de Cristo. Y sabemos por las enseñanzas pasadas que ellos estaban cometiendo todo tipo de pecados, desde desorden en el culto público y que se estaban abusando en lo que eran ciertas cosas a la hora de celebrar la cena del Señor, hasta pecados de inmoralidad sexual. Y bueno, Pablo, consciente de esta situación terrible de esta iglesia, él les escribe para exhortarlos a corregir su mal proceder. Y el primer problema que Pablo aborda, ya lo vimos la semana pasada, es el problema de división que había dentro de la iglesia, que estaba siendo causado por algunos miembros de la iglesia porque estaban trayendo sus costumbres paganas hacia la iglesia. Esas costumbres que todo mundo adopta antes de venir a Jesús, porque vivimos en un mundo lleno de costumbres malas, llenas de costumbres paganas, las cuales Dios no la quita a través de su palabra. Bueno, estaban viniendo algunos miembros de la iglesia y estaban metiendo estas costumbres paganas dentro de la iglesia. Y como decía yo la semana pasada, hermanos, la ciudad de Corinto era una de las ciudades, o mejor dicho, la ciudad más próspera de Grecia. ¿Por qué era la ciudad más grande o más próspera económicamente hablando de Grecia? Bueno, debido a su ubicación geográfica. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero ahí le hice un círculo ahí a donde estabas ubicada, y de hecho sigue ahí ubicada la ciudad de Corinto, en ese istmo, que un istmo es simplemente un territorio largo que une lo que es un continente, un territorio largo con una península. Y la ciudad de Corinto estaba ahí. ¿Y qué estaba pasando? Era una ciudad fuerte porque para poder llegar a la península de aquí, de lo que era Corinto, la ciudad ya grande, tenías que pasar por ese istmo, por ese recorrido. Y ahora habían bahías a los dos lados, ahí llegaban lo que eran barcos enormes y había mucho comercio. Pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque Corinto no se reconocía o no era popular por su economía grande, porque eran unos grandes comerciantes, nada de eso. No, más bien la ciudad de Corinto se conocía por su degenerada inmoralidad rampante. Se dice que la indecencia dentro de la ciudad era tan común que inclusive llegaron a acuñar esa frase, como decía la semana pasada, corintiastistais, que traducido a nuestro idioma simplemente significa comportarte como un Corinto. O sea, si yo te decía corintiastistais, te estás comportando como un Corinto, es decir, tú estás viviendo de una manera muy indecente, de una manera muy baja. A tal degradación habían llegado los ciudadanos de esta ciudad, y ellos eran conocidos precisamente por esto. Y como dijimos la semana pasada, lamentablemente muchos creyentes de esa ciudad recién convertidos pues estaban llevando consigo esos aspectos paganos que habían adquirido en la cultura griega. Pero no era el único aspecto. Más adelante Pablo va a trazar ese aspecto pagano de estar fornicando, de cometer inmoralidad sexual y todas esas cosas, pero no era el único aspecto por el cual los corintios eran reconocidos. El otro aspecto por el cual los corintios se distinguía era debido a su afición, a su apego a la filosofía, a la retórica, al arte de argumentar bien con elocuencia y todo esto. Entonces, se dice que habían más de 50 grupos filosóficos que constantemente estaban compitiendo entre ellos. Y lo que querían ellos al competir era que más gente pues los aceptara, los siguiera y fueran influenciados por ellos. Es decir, cada grupo filosófico miraban la vida y el propósito de la vida de una manera. Y entonces estos filosóficos, maestros, inclusive como nombramos a Sócrates, Platón y Aristóteles, que eran ya filósofos, que en el momento en que Pablo les escribe ellos se habían muerto, sin embargo sus filosofías todavía estaban a flor de piel y las seguían mucho. Entonces, ¿qué estaba pasando? Llegaba Pablo con el evangelio o algunos otros predicadores del evangelio, y ellos estaban salvando y ellos estaban llevando esas costumbres dentro de la iglesia. ¿Y qué estaba haciendo? Bueno, se estaban formando también partidos, bandos, donde empezaban a decir, no, el predicador más elocuente y mejor que la iglesia tiene es Apolos, es Pablo, es Cefas. Y es por eso que Pablo les escribe y les dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue Cristo o Pablo o Cefas o Apolo crucificado por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre mío, el nombre de Pablo, de Cefas, de Apolos? Y la respuesta
obvia es claro que no. Sin embargo, como dijimos la semana pasada, hermanos, estos creyentes dentro de la iglesia habían adoptado a ciertos predicadores como los únicos, como los que es este predicador que yo quiero y es el que yo voy a oír y ya no voy a escuchar a los demás. Entonces, esto ocasionó división dentro de la iglesia. Y como dijimos, ahora sí voy ahí, la semana pasada, cuando se habla de la división, pues todos estamos de acuerdo que la división es mala, la división afecta a la iglesia, hay una desunidad y todos estamos de acuerdo en eso. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros no nos sentimos muchas veces responsables de este problema que a veces ocurre en las iglesias. Y aunque ciertamente es casi imposible que un creyente verdadero procure intencionalmente la división de su iglesia, es muy improbable. Sin embargo, hermanos, cualquiera de nosotros en un momento dado, sin darnos cuenta, podemos ser un instrumento en las manos del enemigo para dividir a la iglesia. Y lo malo cuando esto ocurre, bueno, no solamente es que no nos vemos como instrumentos del maligno, sino que también podemos llegar a pensar que Dios me está usando para hacer esto. Y eso es peligroso. Así que es bien importante este pasaje, este asunto que Pablo está tratando. Y la semana pasada, si usted recuerda, vimos 3 cosas que Pablo nos enseña de manera implícita en los primeros versículos del capítulo 1. O sea, Pablo nos dice, ¿quieren guardar la unidad de la iglesia? Bueno, ahí les van 3 cosas. Y la primera cosa que Pablo nos enseñó es que la verdadera unidad dentro, hermanos, de la iglesia solo es posible cuando Jesucristo es el centro de nuestras vidas, de nuestro ministerio. Él es el corazón de todo lo que hacemos. Yo le leía el versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta obvia es, claro que no. Entonces, si esto no es así, ¿por qué exaltas a Pablo? ¿Por qué exaltas a Apolo o a Cefas? Como si ellos hubieran sido los que fueron crucificados por ti. Como si hubieras sido tú bautizados en el nombre de ellos. Como ve, es muy obvio, hermanos, que estos hermanos, estos miembros de esta iglesia de Corinto, habían sacado a Cristo del centro de sus vidas y de sus ministerios. ¿Y qué hicieron? Bueno, poner a predicadores sobresalientes como Pablo, Cefas y Apolos en el lugar donde estaba Cristo, en el lugar que le corresponde a Cristo. Y es por eso que Pablo les exhorten, dejen de estar poniendo a esos predicadores en el lugar que le corresponde a Cristo. Dejen a un lado todo eso porque eso trae desunidad. Entonces, queremos unidad. Pablo nos dice, empiecen por ahí, empiecen por tener siempre a Cristo en el centro de sus vidas y de sus ministerios. Esa fue la primera cosa que Pablo nos enseñó. Pero nos enseñó una segunda cosa que nos ayuda a conservar la unidad dentro de la iglesia. ¿Y qué es esa cosa? Bueno, quieren mantener la unidad dentro de la iglesia. Mantengan íntegro, completo el mensaje de la predicación del evangelio, de la locura de la cruz. Manténgalo íntegro, denlo tal cual es. No le quiten, no le pongan. Aunque eso, que ya de antemano sabemos, no es popular, aún así mantengan la predicación del evangelio íntegra, completa. ¿Por qué, hermanos? Porque al final de cuentas la verdadera línea que separa a los hombres es la cruz, es la doctrina de la cruz, del evangelio. Por eso que Pablo dice, para aquellos que se pierden, este mensaje es una tontería, este mensaje es una locura. O sea, ¿cómo es posible que la salvación de todo ser humano pues dependa de ese judío común y corriente que fue maltratado, fue escarnecido, fue avergonzado en la cruz del Calvario? Eso no tiene sentido. Pero esto que para los incrédulos no tiene sentido y es absurdo, dice Pablo, para los que se salvan, para ellos, para nosotros los cristianos, es poder de Dios. ¿Te recuerda? Yo mencionaba la semana pasada que el mensaje de un Mesías crucificado era muy difícil de aceptar en el primer siglo, tanto para los judíos como para los griegos. ¿Por qué? Porque el mundo romano, el imperio romano, el cual imperaba básicamente la mayoría del territorio del mundo antiguo, bueno, para ellos la crucifixión era un castigo reservado solamente para criminales. ¿Y qué era lo que simbolizaba? Bueno, vergüenza y derrota. O sea, los romanos cuando vencían a su enemigo, ¿qué hacían ellos? Los exhibían, los crucificaban, los colgaban y decían, miren a estas personas, son una vergüenza, han sido derrotados. Entonces, era muy difícil para los griegos creer en un Mesías así, porque esa idea de que alguien sufriera y muriera por otras personas de una manera sustitutiva, vicaria, y que después resucitara, bueno, era algo impensable, increíble. Y lo mismo los judíos, decíamos que ellos tenían el concepto errado del Mesías, porque ellos miraban a un Mesías que iba a venir con realeza como el rey David,
como Salomón, y que iba a venir con poder, con victoria, con un gran ejército. Sin embargo, el Mesías verdadero prometido por Dios no llegó así. Imagínense, en vez de presentarse en un caballo imponente, con un escuadrón, con un ejército enorme, llegó a Jerusalén en un asno, en un burro. No había nada de realeza ni nada. Entonces para los judíos esto era inaceptable. Sin embargo, a pesar de que ni los griegos, ni los gentiles, ni los judíos aceptaron a ese Jesús, Pablo aún así continuaba predicando el evangelio, que él dice que para los griegos, los sabios, los que aman la filosofía, los que aman el arte de argumentar bien, aunque todas esas personas no aceptaron el evangelio, lo odiaban, aún así Pablo no cambió el mensaje del evangelio. Miramos los versículos 24 o 22 al 24 del capítulo 1. Lo encontré. Dice el versículo 22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, ¿qué dice Pablo? Predicamos a Cristo crucificado. Sí, aunque esto suene locura, aunque esto no sea aceptable para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios para salvar, Cristo sabiduría de Dios. Así que tener a Cristo en el centro de nuestras vidas y en nuestro ministerio y mantener íntegra la predicación del evangelio de la cruz va a mantener a una iglesia unida, nos va a mantener unidos. Sin embargo, estas no son las únicas dos cosas que Pablo nos dice que mantiene una iglesia unida. Vimos una tercera cosa, y es que cuando mantenemos nuestra identidad en Cristo, o sea, cuando mantenemos el enfoque de esa identidad que tenemos en Cristo, cuando lo mantenemos en una perspectiva, en un enfoque correcto, eso, hermanos, trae también unidad, o hace inclusive la unidad más fuerte. Y los versículos que usamos para probar este punto fue el versículo 26 al 31, que Pablo nos dice: miren pues, hermanos, su vocación, su llamado. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea, recuerde cuando Jesús o Dios los llamó. O sea, casi nadie de ustedes eran sabios, no eran elocuentes, casi nadie de ustedes ocupaba puestos de autoridad o tenían o pertenecían a familias prestigiosas. Pablo les recuerden que lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado y lo que no es del mundo, Dios escogió, a fin de que ¿qué? De que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. María nos decía al principio, ¿verdad? Al estar orando por la ofrenda, ciertamente nosotros tenemos vida hoy gracias a él, no fue gracias a nosotros, más bien es gracias a los méritos de Jesús, gracias a Dios. Entonces cuando tú te sitúas en la identidad que tienes de Cristo y cómo la recibiste, eso te hace humilde, eso no te hace arrogante, eso te lleva a ser manso, humilde. Y donde hay mansedumbre, donde hay humildad, no va a haber desunidad. Entonces te das cuenta, son tres cosas que Pablo nos dice: quieren tener unidad dentro de la iglesia, y vale más que procuren esa unidad haciendo estas tres cosas. Bueno, mantengan a Cristo en el centro de sus vidas, sus ministerios, y además mantengan el mensaje de la predicación del evangelio completo, de manera íntegra, y además mantengan el enfoque de su identidad de una manera correcta. Ustedes, nadie de ustedes se puede jactar en la presencia de Dios. Por Dios están en Cristo. Así que según estos versículos, nadie que está en Cristo está en Él gracias a su inteligencia ni gracias a sus méritos propios. Estamos aquí simplemente porque Dios nos llamó, creímos y aquí estamos. Si Dios no nos hubiera hecho el llamado, si no nos hubieran predicado el evangelio, habríamos perecido, como dice la Biblia. Así que si queremos unidad en la iglesia, tenemos que hacer estas cosas. Ahora, estas fueron las tres cosas que vimos la semana pasada, y quiero pasar a la última cosa que Pablo nos va a enseñar, que también va a ayudar a mantener la unidad dentro de la iglesia. ¿Y cuál es esa cosa? Bueno, la vamos a ver en todo el capítulo 3. ¿Y qué es esa cosa? Bueno, la verdadera unidad cristiana solo será posible cuando aplicamos la sabiduría de Dios y rechazamos la sabiduría del mundo. La unidad dentro de esta iglesia solamente será posible cuando apliquemos la sabiduría de Dios revelada en la palabra y cuando rechacemos la sabiduría del mundo. Cuando nos alineemos a la sabiduría de Dios y rechacemos la sabiduría del mundo, entonces, hermano, tendremos una iglesia cada vez más y más unida. Y este es un tema muy importante, muy crucial, sobre todo en la época en que estamos viviendo como iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época donde supuestos cristianos, la mayoría de los que dicen que son cristianos, ellos manifiestan una fascinación por el éxito
usando la sabiduría humana y no aplicando y practicando lo que la iglesia primitiva practicaba, sino más bien aplicando estrategias, métodos que el mundo secular usa. ¿Para qué? Para engrandecer sus empresas, sus movimientos. Entonces este es un tema bien importante, porque la sabiduría humana dice: ¿quieres vender tu producto? ¿Quieres llenar tu auditorio? Pues entonces sé ingenioso, sé novedoso, sé relevante, dale a tu audiencia lo que ellos quieren escuchar. Sin embargo, la sabiduría de Dios nos dice que debemos de darle a nuestras audiencias, a los que nos oyen, lo que necesitan escuchar, no lo que ellos quieren y desearían escuchar, con el fin de llenarnos nuestros auditorios. Estos supuestos cristianos que tienen una fascinación por el éxito como del lugar, usando la sabiduría humana, bueno, ellos no son capaces, al igual que la iglesia de Corinto, de ver que el evangelio, el mensaje bíblico, se opone de manera tajante a esta mentalidad. O sea, eso de valerse de la metodología de la sabiduría humana va en contra del mensaje del evangelio. Miren, meditemos en esto. ¿Qué fue lo que hizo Dios para salvar a los pecadores? De manera general podemos decir que envió a su Hijo Jesucristo. O sea, Dios mismo se encarnó en la persona de Jesucristo. ¿Para qué, hermanos? Para morir en una cruz, para pagar de forma sustitutiva, vicaria, por los pecados de los pecadores. Y mientras Jesús agonizaba en la cruz, rodeado de vergüenza y de debilidad, Dios estaba llevando a cabo, hermanos, el plan de redención que Él mismo diseñó desde antes de la fundación del mundo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿qué hizo Dios para salvar a los pecadores? Esto. Él tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que creara un ser humano, Dios sabía lo que iba a suceder al crear al ser humano, y sabía que como las cosas iban a salir mal, Él tenía que diseñar un plan de redención, un plan de salvación según el puro afecto de su voluntad. Escuchen lo que dice Efesios 1:3. Bendito sea el Padre de Dios, sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, mejor dicho, versículo 5, para avanzarle. Dice: en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Versículo 8, que no está ahí, lo dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué, hermanos? De reunir, dice él, todas las cosas en Cristo. Las cosas que están en el cielo, la revelación de la rebelión de Satanás y los ángeles que lo siguieron a Satanás, pero también las cosas aquí en la tierra. Y el versículo 13, hermanos, dice ahí Pablo: en él también vosotros, habiendo ¿qué? Escuchado la palabra de la verdad. ¿A qué se refiere con la palabra de verdad? El evangelio. O sea, Pablo ahí especifica el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué sucedió en ese momento? Fueron sellados con el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo a tu vida y te selló. Bueno, vemos que lo que Dios hizo para salvar a los pecadores fue enviar a Jesucristo a pagar de forma sustitutiva por sus pecados a la cruz del Calvario, según el puro afecto de su voluntad, que Él mismo se había propuesto llevar a cabo desde antes de la fundación del mundo. Y dice ahí Pablo en Colosenses, hablando de esta misma cosa, dice: de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto fue lo que hizo Dios. Y ahora Dios, al enviar ya a Jesús ya hizo su parte. Ahora Dios, hermanos, está llamando a personas pecadoras a que vengan a Él. Está llamando a don nadie, según el apóstol Pablo. ¿Recuerda? Para bajarle los humos a esos hermanitos, les dice: recuerden que lo necio, lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no era, Dios escogió. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué lo escogió? Para que cuando estemos en su presencia nadie se gloríe. Entonces Dios está llamando a personas que son don nadies. ¿A qué, hermanos? A que vengan y crean en el evangelio. En otras palabras, Dios, podemos concluir que Dios se valió de la debilidad de Jesús en la cruz del Calvario, cuando lo maltrataron, cuando lo escarnecieron, cuando se burlaron de él. Bueno, Dios se valió de la debilidad de Jesús en la cruz del Calvario para dar a conocer el poder de salvación. Poder de salvación ejercido en las personas que son necias, que son viles, que son despreciadas por el mundo. O sea, en la sabiduría humana,
un Dios todopoderoso, como lo es nuestro Dios que creó todo el universo que existe, en la sabiduría humana es un Dios así todopoderoso, salvaría a la humanidad ¿cómo? O sea, no la salvaría usando la debilidad de un hombre común y corriente como lo fue Jesucristo, que fue maltratado, como ya dije, escarnecido por las autoridades judías y las autoridades romanas. Más bien, en la sabiduría humana diría, no, pues el Dios todopoderoso va a llegar poderosamente y va a salvar a su pueblo. Sin embargo, Pablo nos dice, pero a Dios le agradó salvar a los pecadores valiéndose de la debilidad de Jesucristo. Y él añade en la carta a los Filipenses, Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, de debilidad, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la sabiduría de Dios. Que por cierto, dice Pablo, que la sabiduría de Dios destruye la sabiduría de los más sabios del mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice Pablo, porque lo insensato, o sea, lo más tonto, lo más simple, si es que se puede decir que hay en Dios, porque no hay insensatez en Dios, pero es como para poner un ejemplo, si Dios tuviera insensatez, aún eso de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil, o sea, lo más frágil, lo más delicado de Dios, que Dios no es frágil y delicado, pero por poner un ejemplo, dice Pablo, es más fuerte que los hombres. En otras palabras, hermanos, Dios llevó a cabo sus planes, el plan de redención, de forma contraria a como la humanidad esperaría lógicamente que obre un Dios todopoderoso. O sea, Dios obra usando lo ilógico e impensable para llevar a cabo sus propósitos. Mire, pensemos en quién hubiese podido, hermanos, pensar que ese Jesús que anduvo en las calles de Jerusalén en el primer siglo, ese Jesús era el mismo Dios omnipotente. Era el mismo Dios que creó todo lo que existe. O sea, nadie hubiese podido pensar eso. De hecho, si nosotros pudiéramos tener una fotografía de Jesús con todos sus discípulos, que es imposible, no había fotografías en aquel entonces, se pintaban las cosas. Bueno, nosotros no podríamos identificar quién era Jesús en esa foto. ¿Por qué? Porque Jesús no se diferenciaba a nadie. O sea, Jesús era un hombre común y corriente. Escucha lo que dice Isaías 53:2. Dice Isaías, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. O sea, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Qué nos está diciendo aquí Isaías? Bueno, va a llegar ese Mesías y él no va a tener hermosura, él no va a tener majestad, la cual nos vaya a traer a poner los ojos en él. O sea, no había en él nada atrayente como para que le desearan las personas. Era un hombre común y corriente como nosotros. Así que, como vemos, la sabiduría de Dios, hermanos, la metodología de Dios es totalmente diferente a la metodología o al método y a la sabiduría del mundo. Escucho otra vez a Pablo en el versículo 17, capítulo 1, lo que vimos la semana pasada. Dice Pablo, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabidurías de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Versículo 18, porque la palabra de la cruz, hermanos, es locura a quienes, a los que se pierden, a los que la rechazan. Sí, o sea, el evangelio que nosotros predicamos tiene como centro a Cristo y Cristo crucificado. Esa es la cura que necesita escuchar el mundo, pero ellos no lo aceptan. Ellos dicen, no, esto es una locura. Y Pablo dice, pero para los que salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para transformar, para cambiar, para dar un nuevo corazón. Pues está escrito, o sea, ya Dios lo escribió, voy a destruir la sabiduría de los sabios. Y pregunta Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21, pues ya que la sabiduría de Dios, en el plan que Dios diseñó para salvar a los pecadores, en esa sabiduría de enviar a un Mesías débil, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, no pudo descifrar cómo Dios iba a hacerle para solventar, para solucionar el problema del pecado. Y dice ahí Pablo, ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios, le plació a Dios según el puro afecto de su voluntad. Y fíjese que cuando dice el puro afecto, Pablo está diciendo es puro. O sea, no hay nada de injusticia en él. El puro afecto de su voluntad agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y de verdad, ¿no vamos a predicar el evangelio?
quieres tú convertir con tu metodología a los muertos, con tu testimonio, con que mira cómo Dios está bendiciendo mi matrimonio, mira cómo Dios guarda a mis hijos, mira lo próspero económicamente que soy. A Dios le plació salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que vemos aquí que Dios determinó salvar a los hombres no a través de la sabiduría humana, no a través de la elocuencia, de lo sofisticado que puede llegar a ser una persona, sino a través de ¿qué, hermanos? De eso que el hombre llama tontería y locura, el evangelio. Esto a mí me enseña y nos enseña que Dios exhibe su poder, escucha, obrando en el hombre pecador a través de las cosas que ellos mismos llaman locura y debilidad. Dios usó lo débil, la debilidad de Jesús para salvar. Ahora, con esto en mente, vamos a los primeros versículos del capítulo 2, del versículo 1. Mira lo que dice Pablo. Así que yo tuve que leerles un poco de contexto de los primeros versículos en el capítulo 1, para que entendamos ese aquí, porque ese así que conecta con lo que acaba de decir Pablo en el capítulo 1. Así que, o sea, precisamente porque Dios hace las cosas como las hace, o sea, destruye la sabiduría de los sabios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Precisamente por eso, dice Pablo, así que cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no fui a ustedes para anunciarles el evangelio usando mis destrezas retóricas. No fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, el evangelio, usando mis técnicas de oratoria, para que no se haga vana la cruz. Más bien dice el versículo 2, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. O sea, yo sé que a ustedes les encanta la retórica, les encanta a ustedes filosofar. Yo me propuse no hablar nada de eso, que Pablo tenía un gran intelecto, hermanos. De hecho, recuerde que Pedro en su carta dice que de los escritos de Pablo hay algunos difíciles de entender. O sea, no es que Pablo estaba peleado con el estudio, no, él se preparaba, él estudiaba. Él de hecho le dice a Timoteo, hey, procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero que traza bien la palabra de Dios. O sea, Pablo no estaba peleado con el buen argumento, pero él sabía que argumentar elocuentemente y dar buenas razones acerca de la existencia de Dios, eso no salva. Nosotros tenemos que defender nuestra fe, sí, amén, pero eso no es evangelizar. O sea, tú puedes decirle a las personas incrédulas, mira, por estas razones yo creo que Dios existe, y le das buenas argumentaciones. Sí, eso no salva. Eso no es lo que Dios usa. Esa verdad fundamental no es lo que Dios usa para salvar. Dios le plació, le agradó salvar a los creyentes por la locura de este evangelio que habla de ese Jesús crucificado en la cruz del Calvario. Y es por eso que Pablo dice, cuando yo fui a ustedes, no me propuse a exponer mi elocuencia, mis destrezas de oratoria, no. Yo les prediqué simple y sencillamente acerca de Jesús y este crucificado. Y dice el versículo 3, y estuve entre vosotros ¿con qué, hermanos? Con debilidad y mucho temor y temblor. Wow, ¿qué se refiere Pablo cuando dice que él estuvo entre ellos, cuando fue por primera vez a predicarles el evangelio, en debilidad y con mucho temor y temblor? Bueno, ustedes recuerdan, la semana pasada, y ahorita lo vamos a ver, fuimos al libro de Hechos, capítulo 18, donde se nos narra, donde por primera vez Pablo predica en la ciudad de Corinto. Y bueno, vamos ahí a Hechos 18:4 al 6. Escucha, mejor dicho, lo que nos narra Lucas acerca de esa primera vez donde Pablo predicó el evangelio, para poder entender eso de que dice él, y estuve entre ustedes predicándoles el evangelio con debilidad y mucho temor y temblor. Bueno, dice el versículo 4 del capítulo 18 de Hechos, y discutía Pablo en las sinagogas todos los días de reposo, cada sábado, y persuadía a judíos, ¿y a quiénes? Y a griegos. Versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. No estaba entregado a la oración pidiéndole a Dios, dame poder para que yo pueda realizar milagros y entonces puedan creer, Dios. No. Estaba por entero entregado a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Eso es el evangelio. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estas personas, ¿qué dice ahí? Sacudiéndose los vestidos, Pablo, y hay un momento en que ya dijo, ya no voy a ir a los judíos. Dice, vuestra sangre sea sobre su propia cabeza, yo me limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Versículo 7, saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a las sinagogas. Qué conveniente, ¿no? Versículo 8, y Crispo, principal de las sinagogas, por eso es que vivía a un lado de las sinagogas, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados.
Fue así como nació la iglesia de los Corintios. Bueno, ahora escuchen el siguiente versículo, porque aquí vamos a ver que esta oposición que Pablo estaba teniendo cada vez que predicaba el evangelio en esta ciudad, bueno, eso es lo que llevó a Pablo a temer por su vida. Y Jesús tiene que venir a Pablo en una visión de noche y decirle: no temas, yo aquí tengo pueblo que yo le estoy llamando y van a venir, predica el evangelio, no temas. Escucha lo que dice el versículo siguiente, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Habla, predica el evangelio, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano, ¿para qué? Para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice el versículo 11 que se detuvo ahí Pablo por 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Bueno, con esto en mente vamos a regresar al versículo 3 del capítulo 2 de 1 de Corintios. Dice Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. O sea, aún así, a pesar de mi estado débil y pusilánime, de cobardía, porque temía, porque hubo tanta oposición en esa ciudad, que temía por mi vida, Dios a través de Jesús viene en visión y me dice: no tema, que siga ahí adelante. Aún así, escuché lo que dice Pablo. Aún así, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, o sea, que convencen de humana sabiduría. O sea, yo no tuve que usar ni un método humano para convencerlo, no, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en dónde, hermanos, en la sabiduría de los hombres, sino en el ¿qué? El poder de Dios. Bueno, una vez más, recordemos que los habitantes de Corinto amaban la filosofía, amaban la retórica. Y bueno, Pablo les dice: cuando yo fui a ustedes a predicarles el evangelio por primera vez, no lo hice con una oratoria aguda que los fascinó, no lo hice con palabras elocuentes y persuasivas de humana sabiduría. Más bien mi predicación fue con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La pregunta es: ¿a qué se refiere Pablo cuando dice con demostración del Espíritu y de poder? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios? Pregunta: ¿acaso se refiere Pablo a que el Espíritu de Dios mostró con milagros poderosos que Pablo verdaderamente estaba predicando la palabra de Dios y muchos creyeron? Bueno, si fuese así, como dicen algunos, contradeciría muchos pasajes donde nos dice que el evangelio, en ese evangelio, para ser salvo tú tienes que creer, tú tienes que tener fe, y no la fe, hermanos, es la certeza, es la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. O sea, el justo por la fe vivirá, por el evangelio, por creer en lo que no ve, no en milagros. No, cuando Dios hacía milagros era para autenticar que la persona que estaba haciendo los milagros venía de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés? ¿Cómo yo voy a llegar a Faraón? Les voy a decir, inclusive al pueblo, no me van a creer. Y le dio señales. Las señales son para autenticar, para probar que viene de Dios. Pero una vez que ellos ya demostraron que venían de Dios, ellos se dedicaron a predicar la palabra de Dios, no a hacer milagros, que los podías hacer según el Espíritu Santo de Dios quisiera. No era que el don de hacer milagros estaba a disposición del apóstol Pablo a su antojo. Estás enfermo, ya deja de estar enfermo, deja de estar tosiendo y ya, en el nombre de Jesús, sé sano. No. Esto no era así, hermanos. Así que eso no es lo que Pablo quiere decir cuando dice que él llegó con demostración del Espíritu y de poder. No fue así. 2 Corintios capítulo 5, 7. Dice el mismo Pablo. Qué bueno es que tenemos muchas cartas del apóstol Pablo, porque en esas cartas siempre está hablando con más énfasis de los puntos que habló en una carta. O sea, esas cartas se complementan. Y dice Pablo ahí: porque por fe andamos. ¿Qué es fe? La certeza, la convicción de lo que no se ve. Porque andamos con la certeza de lo que no vemos a Dios. No andamos por vista. No. Así que Pablo no está diciendo aquí que su predicación fue con demostración de poder, de poderosos milagros, mejor dicho, a través del poder de Dios. De hecho, el capítulo 18, que leímos hace rato, ahí se nos narra cómo Pablo, ¿verdad?, por primera vez le predica a los ciudadanos de Corinto. Y ahí, hermanos, no se menciona ningún milagro, ningún prodigio, ninguna señal poderosa. Todo lo contrario, ahí se nos narra que Pablo, como leímos, discutía en las sinagogas todos los días de reposo, persuadía con la predicación a los judíos y a los griegos. Ahí también se nos narra que cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Testificaba a los judíos y a los gentiles que Jesús era el Cristo, el Evangelio. Ahí mismo también se nos narra que Pablo tuvo mucha oposición. Y tal era la oposición de Pablo que Jesús tuvo que venir en una visión de noche y decirle: Pablo, aquí te voy a dar un dote de poder para que hagas milagro.
No, le dice, no temas. Continúa predicando el evangelio. No calles, porque mucho pueblo tengo en esta ciudad. Y es por eso que el versículo 11 del capítulo 18 de Hechos dice lo siguiente. Y Pablo se detuvo, ¿qué? 1 año y medio. ¿Para qué se detuvo? ¿Para hacer milagros? Enseñándoles lo que hacemos aquí, enseñándoles la palabra. Así que cuando Pablo dice que su predicación fue con demostración del Espíritu y de poder, no se refería a que su predicación fue con demostración del Espíritu Santo haciendo milagros poderosos. De hecho, recordemos que ya Pablo nos dijo que los judíos piden señales. ¿Quieres que yo te crea? Le dijeron a Jesús después de haber hecho tantos milagros. A ver, danos una señal más. Acaba de hacer el milagro de alimentar a los 5,000 hombres con esos pececillos y esos panecillos. Y todo les dice, ¿qué milagros haces para creer que vienes de Dios? No, ya ese tiempo se cerró. Jesús les dijo, no creen ustedes. Yo lo hice para autenticar que yo venía de Dios, pero ya se acabó. Y lo mismo con los apóstoles. Dios puede hacer milagros, sí, amén, como Él quiere. Por eso hay que rogarle. No es voy a ir con fulano de tal, porque Él tiene el don. Bueno, si es un verdadero cristiano y tiene el Espíritu Santo bíblico, quizás tenga ese don de hacer milagros. Pero recuerda que ese don no está a disposición de Él a su antojo. Si el Espíritu Santo quiere. ¿Te das cuenta? Entonces, dice el versículo 22, porque los judíos piden ¿qué? Como hoy en día, ¿verdad? Siguiendo a los predicadores que dicen que hacen milagros, quizás algunos los hagan con el poder de Satanás, no de Dios. ¿Por qué dice eso, pastor? Pues nada más con sus predicaciones, ellos contradicen muchas cosas que dice la verdadera palabra de Dios. Entonces, hermanos, dice ahí Pablo, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No estoy aquí para darles señales, estoy aquí para predicarles a Cristo y Cristo crucificado. Entonces, ¿a qué se refería pues Pablo cuando dice eso, hermano? ¿A qué? Al poder de Dios, o sea, llegó con demostración del Espíritu y de poder. ¿A qué se refería Pablo? Bueno, recordemos lo que Pablo nos dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de ¿quién? Poder de Dios para salvar. O sea, no solamente Dios te salva de la ira de Dios misma en el infierno, sino que te da un nuevo corazón, sino que te convierte. Eso es poder. Eso es un milagro. Es el milagro más grande que Dios puede hacer en nuestras vidas. Danos un nuevo corazón, danos su mismo espíritu. ¿Sabes a eso que se refiere? El Evangelio, dice Pablo, yo no me avergüenzo de él, por eso lo predico, porque sé que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, sigue diciendo Pablo, la justicia de Dios se revela por vista, no, por fe. Por la certeza, por la convicción de lo que no ves y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando dice vivirá, vivirá eternamente, mas el justo obtendrá la vida eterna por la fe. Por la fe, por la certeza y la convicción de lo que no ve. Esas personas que Dios me habló, Dios me dio una visión y constantemente eso a mí me preocupa. El Espíritu Santo me dice, pruebas a esas personas, porque ni Pablo, o sea, al principio tenía todas esas revelaciones, pero llegó un momento en que ya, ni Juan, o sea, ya el último en la isla de Patmos, pero creemos que Dios se le aparecía todos los días o frecuentemente a los discípulos. No, hermanos, la salvación es por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Te das cuenta? Así que Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, mi predicación fue con demostración del poder del Espíritu Santo, convirtiéndolos, algunos de ustedes, ¿recuerdan a Crispo? Sí, el principal de las sinagogas. ¿Cómo de repente de estar predicando como judío, de repente se volvió al cristianismo? Yo mismo, Dios me dio una nueva vida, me convirtió. Yo andaba buscando a estos cristianos que predican este evangelio, que es una locura para los que se pierden. Y entonces Dios me dio un nuevo corazón, me salvó. Con demostración del Espíritu y poder me salvó. Y dice Pablo, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, el cual se encuentra en la predicación del evangelio. Porque el evangelio, según como vimos ya, es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Escucha una vez más lo que vimos en Efesios capítulo 1, 13. Dice Pablo, en él, en Jesús, también ustedes, habiendo oído la palabra de la verdad, del evangelio, de su salvación, habiendo creído, ¿fueron qué? Eso es con demostración del Espíritu, con poder, un cambio, porque esta persona es diferente, porque ya no es un empedernido pecador. ¿Por qué va a la iglesia? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué esta persona así? Por esto. ¿Por qué? Porque Dios lo convirtió, porque Dios le dio un nuevo corazón, porque Dios lo selló con el Espíritu Santo cuando escuchó el evangelio. ¿Qué fue lo que leímos en Hechos 18, donde se nos narra que ahí nació la iglesia de Corintio, una vez más, Hechos 18:8, y Crispo, el principal de las sinagogas, creyó en el Señor. Ahí está la demostración con poder del Espíritu Santo.
y muchos de los corintios, oyendo y creían y eran bautizados. Bueno, esto nos confirma una vez más que el poder del Evangelio es a lo que Pablo se está refiriendo cuando dice con demostración del Espíritu Santo y de poder. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que toda tu predicación, todo tu mensaje gira en torno a esta obra redentora que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario. Que en eso gire toda tu predicación, porque el Evangelio es el instrumento que Dios usa para salvar. La fe viene por el oír ese Evangelio. Y de verdad no lo vamos a predicar, vamos a cambiar nuestros mensajes para que nuestra predicación sea más potable, más amena, más aceptable, para que tengamos esta iglesia llena. No podemos darnos el lujo de hacer a un lado el único instrumento, el único mensaje que tiene poder para salvar a los pecadores. No podemos, hermanos. Así que, ¿qué fue lo que Dios hizo, hermanos, para resolver el problema del pecado? ¿O cuál es el mensaje del Evangelio que nosotros predicamos? ¿Cuál es? ¿Cuál es el Evangelio? Bueno, Dios está irado todos los días con los hombres a causa de su impiedad, de su pecado, de su rebelión. Y por ello, Dios tuvo que enviar a Jesús en forma de hombre él mismo al mundo para rescatarlos a través de su muerte expiatoria. La pregunta es, hermanos, o sea, después de ver qué fue lo que hizo Dios para resolver el problema, ¿sí? Que vino a buscar lo que se había perdido y vino a dar su vida en rescate por la de nosotros, que no la merecíamos. ¿Cómo reacciona la gente cuando tú le predicas este mensaje? ¿Cómo reaccionamos nosotros al principio, de hecho? Yo no tuve una conversión radical como el hermano Cuartas, que algunos de ustedes lo conocen. La mayoría de nosotros no. Se nos predicó una y otra vez el Evangelio. ¿Y cómo reaccionábamos ante el mensaje? Lo rechazábamos. Se decía, no, es una locura, es lavarte el cerebro, qué sé yo. O sea, eso es locura para el hombre natural, como va a decir Pablo, este Evangelio. A menos que Dios haga una obra de transformación en su alma. Escucha lo que dice Pablo en el capítulo, ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu. Y recuerda, las cosas que Dios está hablando, que Pablo se está refiriendo es al Evangelio, a cuando se predica el Evangelio. Porque para él son ¿qué? Y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el instrumento que Dios ha prometido usar para llevar a cabo la obra de transformación a un pecador, para que de repente deje de ver el Evangelio como una tontería y lo abrace de todo corazón? ¿Cuál es el instrumento que Dios usa? La locura de la predicación del Evangelio. ¿Te das cuenta? Es ese mensaje que puede producir fe en los incrédulos. Y el que creyere será salvo y el que no será condenado. Vamos a ver cómo se da esto en Hechos capítulo 26. Aquí Pablo está dando su defensa ante la acusación de los judíos delante del rey Agripa y delante del gobernador Festo. Hechos 26, versículo 1. Escucha lo que dice. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces extendió la mano y comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Pablo aquí va a cumplir lo que Dios había profetizado acerca de él. Cuando dice, ve allá con Pablo, ve y ora por él, porque este me es instrumento. Este yo lo voy a usar para que predique el Evangelio sobre chicos y sobre grandes. Y aquí está Dios cumpliendo eso. Pablo sabe que el Evangelio es lo único que puede salvar. Y él intencionalmente va a hablar de su testimonio. Va a hablar del Evangelio. Para que lo escuche el rey Agripa y para que lo escuche el gobernador Festo. Por lo tanto le ruega, lo reconoce como lo que es una autoridad. Sí, era pagano, era un tirano y todo. Pero aún así me siento dichoso, rey Agripa. Tú eres la autoridad que Dios puso y te ruego, te suplico que me oigas con paciencia. Dice él, mi vida desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio viví fariseo. Yo era como ellos, como los que me están acusando. Versículo 6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A cuál promesa Pablo se está refiriendo? Bueno, a la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que de su descendencia, a través de Isaac, a través de Jacob, por un Mesías que descendería del linaje de David, él lo salvaría. O sea, se me acusa de esto. Ellos conocen la historia, pero no lo entienden. Y escuchen lo que dice el versículo 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche,
Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi consentimiento, mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Versículo 12, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, cuando el sol está en su apogeo, oh rey, yendo yo por camino, vi a una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Está persiguiendo Pablo a Jesús? No, a la iglesia, pero quien persigue a la iglesia es como perseguir a Jesús. Escucha lo que le dijo Jesús, versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro del evangelio, por testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, porque te van a querer matar por causa de predicar el evangelio, dice, y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18, escucha lo que dice. ¿Para qué Dios está poniendo Jesús a Pablo como ministro del evangelio? ¿Para qué? ¿Qué es lo que abre los ojos de los incrédulos? Para que dejen de ver el evangelio como una locura. Escucha, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo me tengo que detener aquí. Ok, ¿qué va a hacer Pablo para abrir los ojos de los perdidos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y para que pasen de la potestad de Satanás a la potestad de Dios? ¿Y cómo van a recibir por la fe en Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados? ¿Cómo, hermanos? A través de la predicación del evangelio. Wow. Dice el versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde al llamado, al encargo de ser ministro del evangelio. No fui rebelde, sino que anuncié, prediqué el evangelio a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y los gentiles. ¿Y qué anunció Pablo? ¿Qué es lo que anuncia el evangelio? Que se arrepientan, que se conviertan al Dios vivo, que hagan obras dignas de arrepentimiento. Ese es el mensaje central que debemos de estar predicando. No es ven a Dios y Dios va a solucionar tus problemas, todos tus problemas, todas tus angustias. Dios puede hacer eso, pero ¿qué si no? ¿Qué si Dios dice, porque Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien para los que amamos a Dios? ¿Qué tal si Dios dice, tú necesitas aflicción? ¿Para qué? Para que no te apartes de mis caminos, para mantenerte aquí, para que puedas seguir volteando hacia arriba. Pero estamos diciendo, ven a Cristo porque Él te va a solucionar todos tus problemas. Mira cómo le solucionó el problema a los que estaban en el horno de fuego, cómo salvó a Daniel del foso de los leones. Sí, fue un momento particular donde Dios tenía que hacer, pero ellos también sufrieron cosas en las cuales Dios no los salvó. Ese es un falso evangelio. Eso no salva, hermanos. No, el mensaje central del evangelio es arrepiéntanse. Tú no eres una víctima, tú eres un pecador. Arrepiéntete antes de que sea tarde. ¿Por qué? Porque está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Y si tú no llegas con la justicia perfecta que Dios provee en la obra y persona de Jesús, tú vas a estar en grandes problemas según la Biblia. Eso es lo importante de predicar este evangelio. Porque si todas estas cosas son reales y van a ser una realidad, wow. O sea, el problema no es si lo crees o no lo crees. Imagínate que tú ya no lo creas, por eso no lo predicamos. Has dejado de creer con la fe que se debe tener para predicar. Imagínate que tú ya no lo crees y está bien, pero llegas allá y resulta ser que si era así, te vas a lamentar. Nos vamos a lamentar por no haber predicado el evangelio así, con denuedo, de habernos avergonzado de él. Y espero que Dios aumente nuestra fe para ver estas cosas. Porque si esto es así, nuestros familiares, nuestros seres queridos, muchas personas, inclusive nosotros mismos, vamos a estar en grandes problemas. Ay de mí si no anunciara yo este mensaje. Ay de mí, soy deudor al evangelio. Tengo que predicarlo, tenemos que predicarlo, lo mismo nosotros. Versículo 21. Por causa de esos judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pablo sí sufría por predicar el evangelio. Literalmente lo trataban de matar a él, pero Dios lo perseveraba, lo guardaba. Versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. ¿Haciendo qué?
¿Haciendo qué, hermanos? ¿Viviendo tu mejor vida hoy? ¿De verdad? ¿Viviendo para los afanes del mundo? No estaba haciendo eso, Pablo. Hasta el día de hoy persevero, dando testimonio a pequeños y a grandes. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y el mismo Moisés dijeron que habían de suceder. Versículo 23, que el Cristo había de padecer. Los profetas, Isaías tiene que padecer, varón de dolores, experimentado en quebrantos, no abrió su boca cuando fue golpeado. Tenía él que sufrir una muerte sangrienta, vicaria, porque si derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y se dice el primero la resurrección de los muertos para anunciar la luz a los pueblos y a los gentiles. Entonces yo veo a un Pablo que a pesar de que los judíos procuraban con cada fibra de su ser matarlo, él perseveró hasta el día de su muerte anunciando el evangelio, anunciando ese mensaje que llama al pecador al arrepentimiento y a depositar su fe ¿en quién? En un Cristo crucificado. Ahora escuche la reacción de Festo ante esta predicación del apóstol Pablo. Y recuerda, Pablo no fue lo único que dijo, esto fue lo que nos registró Lucas, lo que le contaron. Tuvo que haber dicho otras cosas. Y bueno, mira cómo reacciona Festo. Diciendo estas cosas, Pablo en su defensa, Festo, a gran voz dijo, estás loco. Las muchas palabras te han vuelto loco. El evangelio es una tontería, es una loquera. ¿De verdad tú crees que yo te voy a creer? El hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Y si eso ya es así, de verdad, el único instrumento que puede ayudar a ese hombre natural que no percibe las cosas del espíritu, o sea, el evangelio, ¿se lo vas a negar? Porque es por la palabra de Dios, por el evangelio, dice Pablo en Romanos, que viene la fe. Las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Lo vimos, ¿verdad? Versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, estás loco, Pablo. Las muchas palabras de los libros que lees, yo entiendo que tienes buena retórica, buena argumentación, Pablo, pero estás loco. Wow. Ahora escucha la reacción, hermanos, de Festo, o mejor dicho, primeramente, ¿cómo le responde Pablo? Mas él dijo, no estoy loco. Excelentísimo Festo. No actuó en la carne, me dijo loco. Pastor, es que no voy a permitir que nadie me ofenda. La sabiduría de Dios, que es, la sabiduría de Dios siempre es pura, pacífica, benigna. Excelentísimo Festo, no estoy loco, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Cuando se predica el evangelio, tú estás predicando palabras de verdad y cordura. Estás predicando la sabiduría de Dios. Versículo 26, pues el rey Agripa sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, el rey Agripa en ese momento se dio cuenta de que ese Jesús anduvo predicando el evangelio, de que lo crucificaron, lo golpearon y que se andaba diciendo que había resucitado. Él era rey y lo sabía. ¿Por qué? Porque Jesús siempre predicó públicamente y él fue crucificado públicamente. O sea, no se hizo en un rincón, rey Agripa. ¿Crees, oh rey Agripa? Le pregunta Pablo a los profetas, porque yo sé que tú tienes conocimiento de esto, eres un gentil, pero tú conoces la historia de los judíos, tú conoces la Biblia, has escuchado, tú crees a los profetas, yo sé que crees, yo sé que crees. ¿Y qué dijo Agripa? Entonces Agripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco. Wow. Este rey tenía conocimiento acerca de la obra y la persona de Jesús, acerca de lo que decía el Antiguo Testamento. Y aún así Pablo decía, ya estás ahí, yo sé que tú ya lo crees, voluntariamente arrepiéntete. Pero no quiso, voluntariamente él no quiso. Decidió rechazar el evangelio, decidió no creer en el evangelio, y todo aquel que no creyere será condenado. Y escucha cómo Pablo le responde a él después de que él dice esto. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, o sea, por poco me convences, por mucho, no solamente a ti. O sea, yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, no solamente para que tú hagas el evangelio, rey Agripa y gobernador Festo, sino para que todos los que están oyendo mi defensa oigan el evangelio. Quiera Dios que no solamente tú, sino todos los que oyen mi evangelio, pues sean hechos tales cual yo soy, libres del pecado, con un nuevo corazón, excepto las cadenas que tengo.
Wow, encadenado y todavía Pablo predicando el evangelio. Nosotros súper libres y no estamos predicando el evangelio. Te estoy diciendo que te vayas a la China, que te vayas a los lugares más recónditos del mundo para predicar el evangelio. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que vayas desde mañana a tocar cada casa y predicar el evangelio. No, te estoy diciendo que aproveches las oportunidades que Dios te da para predicar el evangelio. Cuando vayas a un supermercado, cuando estés en el lonche con tu compañero inconverso, predícale el evangelio, regala trataditos, públicalo en el Facebook. De verdad, yo Facebook, yo no lo tengo para tener amigos. Lo tengo para usar esa plataforma para predicar el evangelio. Y de verdad, Dios nos está dando gratuitamente esas plataformas y no las estamos usando. No sé si de verdad creemos en ese Dios. Que Dios nos ayude para poder ser congruente con lo que creemos y predicamos. A veces nuestras prácticas no se alineen con lo que creemos. ¿Quién era Dios? ¿Recuerdas que Pablo dijo en el capítulo 1? Después de decir lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por él estáis en Cristo, cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Bueno, de acuerdo con estos pasajes, hermanos, es Dios el que salva a las personas a través del único instrumento que Dios diseñó para que el pecador fuera salvo, el evangelio. Pues no me avergüenzo del evangelio, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio, no con sabidurías de palabras para que no se haga vana la cruz, pues agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, piden milagros. A ver, pastor, haga un milagro para creer que Dios está de su parte y está con usted. Los griegos buscan sabiduría, retórica, buena argumentación para que me convenzan acerca de la existencia de Dios. Los ateos hoy en día, los agnósticos, convénceme. No, tú convénceme de que verdaderamente Dios no existe. Esa es la pregunta. Así es que, ¿qué debemos de darle a este tipo de personas? Lo mismo que Pablo hizo. Nosotros predicamos a Cristo y Cristo crucificado. Sí, para los judíos ciertamente tropezadero, inaceptable, para los gentiles locuras, más para los llamados, así como judíos y griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Concluimos pues que el instrumento que Dios usa para salvar es la locura de la predicación. Así que no importa cuán elocuente sea un predicador, cuán carismático pueda ser ese predicador, no importa cuán extravagante y cuán llamativo pueda ser el servicio de adoración en el cual un predicador está proclamando el evangelio. Escuche bien lo que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo a través de su palabra. Si no se predica el evangelio, ningún pecador será salvo, porque solo el evangelio es poder de Dios para salvación. Por ende, esto nos lleva a concluir que no podemos cambiar el método de Dios para que nuestro mensaje sea más aceptable para el mundo incrédulo. Nosotros los predicadores no podemos venir al púlpito y empezar a hablar de la psicología, de las cosas de la psicología más moderna, porque queremos nosotros estar al día, queremos nosotros ser personas que están al día y que no somos anticuados, sino que más bien somos relevantes a la cultura que nos rodea. No, nosotros los predicadores tenemos que predicar el glorioso evangelio que salva. Aunque el mundo siga diciendo, es una necedad, es una locura, aunque algunas personas se molesten y reaccionen airadas, tenemos que predicar el evangelio. Yo no sé si usted ve, pero la mayoría de las predicaciones que hay a través de YouTube y todo eso, yo veo que se ha perdido la importancia del evangelio, inclusive en verdaderas iglesias cristianas. O sea, la mayoría de los púlpitos, la mayoría inclusive de los que profesan ser cristianos, el mensaje que predomina en ellos es: Dios está contigo, Dios está a tu lado, Dios va a destruir a todos tus enemigos, Dios te va a prosperar en cada ámbito de tu vida. Este mensaje triunfalista, victorioso, ha usurpado la centralidad que tiene el evangelio detrás de los púlpitos. ¿Sabes que esto es así, hermanos? Son muchos los que han sucumbido a la tentación de echar mano de estrategias humanas, que por cierto, Dios nos dice que solo terminan desplazando la centralidad de Cristo en la predicación, llevando a las congregaciones a un entretenimiento ameno y relevante a la cultura. Pastor, es que nosotros necesitamos como matrimonios, talleres de asesoramiento y que nos ayuden, denos técnicas de cómo tener un mejor matrimonio. ¿Sabe cuáles eran los talleres de Pablo de asesoría, de estrategia y formas con respecto al matrimonio? El evangelio. Así de simple. Yo te puedo dar un montón de cómo hacerle, cómo yo le hago para tener un matrimonio feliz, sano con Eva y todo eso, pero si tú no tienes la disposición de querer aplicar lo que yo aplico, que por cierto son principios de Dios, nada va a pasar.
El problema no está en las estrategias. El problema está en el corazón. Primero, le queremos dar a un montón que dicen que son cristianos, un montón de matrimonios, la palabra de Dios. Sin primero antes darle el evangelio para que Dios les dé un nuevo corazón, les dé el Espíritu Santo y entonces deseen aplicar los principios de Dios y puedan dar el fruto del Espíritu Santo. Escuchen lo que dice Efesios capítulo 5, 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, vean el énfasis de Pablo diciéndolo de una y otra manera, estén sujetas a su marido, porque el marido es la cabeza. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así. Y así como la iglesia se sujeta a Cristo, así las casadas se den a sus maridos en todo. ¿Quieres hacer asesoramiento matrimonial? Bueno, todo empieza, hermanos, con aceptar y tomar en serio el papel que Dios diseñó para ti como esposa. Esto es por diseño, esto no es por cultura, desde el principio fue así. Es el diseño de Dios. Nuestros celulares tienen sistemas operativos que fueron diseñados de una manera. Si tú empiezas a salirte de ese sistema diseñado, esto va a dejar de funcionar eficazmente. Bueno, Dios nos diseñó así el matrimonio. Todo empieza ahí, acepta y toma en serio el papel de Dios. Tu papel es de someterse a la autoridad que Dios puso sobre ti, tu marido, tal como la iglesia se somete a Jesús. Es ahí donde inicia todo. O sea, obedeces a Dios y verás, hermano, si la mayoría de todos tus problemas matrimoniales no van a desaparecer. El problema de la mayoría de los matrimonios se debe a qué, hermanos? A que no están tomando en serio y no están aplicando este mandamiento. Ahora, los maridos, amen a sus mujeres. Vivan para ellas, entregarse a ellas. No las ames, si me amas y me sirves bien, si me tratas bien, te amo. No. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Merecía la iglesia, merecíamos nosotros, decía Mari al principio, no merecíamos el favor de Dios, no lo merecemos. Sin embargo, aún así, a pesar de que éramos enemigos de Dios, Cristo decidió amarnos. Bueno, de esa manera, marido, ama a tu mujer. Si usted la conociera, si tú te conocieras realmente como Dios te conoce, y ese es un temor terrible en mi vida. ¿No te da a ti temor que alguien te conozca tal y cual eres completamente? Eso es aterrador. Cuando estemos en la presencia del Señor, que Él es el único capaz de conocerte tal y como eres, con todos tus pecados. Bueno, si tú pudieras tener la capacidad de Dios y pudieras en un momento dado ver lo pecador que has sido con Dios y aún así te amó, entonces tú obedecerías eso y no estaría, es que no se lo merece. Yo sé que no se lo merece. Sin embargo, Jesús no te dice si se lo merece o no se lo merece. No, la orden es ama a tu mujer como Cristo la amó, y ese es un reto para todos nosotros, y somos incapaces de hacer nuestras propias fuerzas, pero en el poder del Espíritu Santo, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? Amor, aún a pesar de que esta persona no merece tu amor, pero es el fruto del Espíritu Santo y amas, ¿te das cuenta? Amen a sus mujeres, maridos, ámelas con el mismo amor con que Cristo amó a su iglesia, con un amor infinito, incondicional, aún a pesar de que la iglesia no le había dado ninguna razón a Cristo para amarla. Y aún así, aunque no era digna de su amor, la amó. Y Pablo añade, cuando lleguen a tener problemas, después de que estén aplicando este principio, que ahí empieza todo, haz esto, y muchos, la mayoría de hecho me atrevo a decir, de tus problemas matrimoniales se van a acabar. Pero Pablo aquí añade, soportándonos, esto es insoportable, sopórtanlo en el poder del Espíritu Santo. Unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguien tuviera que juntar a otro, de la misma manera que Cristo te perdonó. Qué bueno que Cristo no se cansa de nosotros. ¿Sabes qué? Ya me hartaste, ya no te soporto, eres un rebelde. No, Cristo no hace eso, ¿verdad? Eterno es el amor de Cristo. ¿Quién nos separará, nos dijo Pablo en Romanos, del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de ese amor? O sea, no del amor que tú tienes por Cristo, sino el amor que tiene por ti. ¿Qué nos puede separar? Nada, no hay nada. Bueno, ama con ese amor. Y dice ahí, sopórtense. Si alguno creyera que es de la misma manera que Cristo los perdonó, así también hacen ustedes. Y que según Pablo, los matrimonios hoy en día, que supuestamente son cristianos, no necesitan talleres de asesoría, no necesitan estrategias y formas con respecto al matrimonio. Lo que necesitan escuchar una y otra vez es el evangelio, que anuncia lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y al estar recordando una y otra vez lo que Cristo hizo por nosotros, a pesar de ser pecadores, ¿qué vas a querer hacer? Vas a querer también tú perdonar, porque Cristo te recuerda, yo te he perdonado mucho, tú también perdona. ¿Te das cuenta? Y vas a perdonar. Eso es lo que necesitamos, hermano, escuchar
aún los cristianos, el evangelio una y otra vez. Esto es lo que hace Pablo en todas sus cartas. Pastor, por evangelio, por evangelio. Estoy leyendo, estamos estudiando la Biblia de manera consecutiva, de manera expositiva. Así es que, ¿qué va a suceder en un matrimonio que abrace el evangelio? Bueno, ese matrimonio va a ser capaz con su nueva naturaleza de obedecer a Dios y por consiguiente de madurar en su matrimonio venciendo todos los problemas matrimoniales. ¿Por qué? Porque no hay duda que el evangelio es la respuesta a todos los problemas, no solamente matrimoniales, sino dentro de la iglesia. Es que no hay necesidad de reemplazar la centralidad de la predicación que gira alrededor del evangelio, para entonces empezar a usar estrategias humanas que al momento parecen ser la solución a los problemas que aquejan a las personas, pero que Pablo nos dice, eso se opone tajantemente a la sabiduría de Dios. Que es lo que dice el versículo 6 al 8, sin embargo hablamos sabiduría. O sea, aunque el mundo dice que es locura, sin embargo hablamos sabiduría de Dios, en los cuales han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Versículo 7, otra vez Pablo hace el contraste. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría que, hermanos, oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pregunta, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice la sabiduría oculta? La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué? El evangelio. El evangelio estuvo oculta. La sabiduría que Dios ejerce en el evangelio y que estuvo oculta es a lo que Pablo está hablando aquí. Escucha lo que dice Colosenses 1. Dice ahí Pablo en el versículo 23. Si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio. Escucha, este es el contexto que Pablo va a decir lo que va a decir más adelante. Sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación, que estaba bajo el sol, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro del evangelio. Este es el contexto, ¿ok? Ese es el versículo 23, vamos a ir nosotros al versículo 25. Del cual fui hecho ministro, otra vez, el evangelio. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, ¿qué? El evangelio, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y luego ahí que dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28, después de decir que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, a quien predicamos a través del evangelio. Y amonestamos a todo hombre, ¿a qué? A que se arrepienta, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a los hombres pecadores. Así que no hay duda de que cuando Pablo habla del misterio oculto se está refiriendo al evangelio. De hecho, el siguiente versículo va a corroborar esto. O sea, dice Pablo en el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, ahí la va a decir, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, ¿qué? Se está refiriendo al evangelio. Lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos, hermanos, es, si las personas que este mundo tienen como sabias hubiesen conocido la verdadera sabiduría que viene de Dios, ellos nunca habrían crucificado a Jesús. Y ahí métele también a Satanás y todo lo que son esos seres caídos. Si ellos hubieran sabido esa sabiduría que hay dentro del evangelio, nunca habrían crucificado a Jesús. Pero lo cierto es que lo crucificaron. ¿Y qué fue lo que mostraron cuando lo crucificaron? Bueno, que su supuesta sabiduría en realidad es una insensatez. Y de hecho, peor aún, estos supuestos sabios del mundo obraron de tal manera, hermanos, como vamos a ver en el siguiente versículo, que sin creerlo, sin saberlo, engrandecieron la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría de ellos. Pregunta, ¿qué hicieron con Jesús las autoridades judías y romanas? Bueno, bajo su supuesta astucia que decían tener, condenaron a morir a Jesús. Sin embargo, ellos al darle muerte a Jesús, sin saberlo, llevaron a cabo el sabio plan de Dios de redención para salvar a los pecadores. ¿Recuerda la oración de los discípulos que encontramos en los primeros capítulos de Hecho? O sea, los amenazaron, dejen de predicar este Cristo, si no, se los van a ver con nosotros. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos, hermanos? Salieron, los dejaron ir, amenazados y todo, y le dijeron a los discípulos que estaban reunidos en un lugar lo que había sucedido. Y dice el versículo 24, que se los voy a leer yo, y ellos habiendo oído alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes ni los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los sabios, los más sabios en ese entonces. Los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿A quién ungiste? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? O sea, el mismo pueblo de Israel en su insensatez, los mismos gentiles en su insensatez, la cual ellos decían, no, es astucia, y el mismo Herodes y Poncio Pilato, todos ellos hicieron, Dios los usó, no como títeres, y esto es lo extraordinario que yo admiro de Dios. Yo no sé cómo lo hace, pero Él hace todas las cosas según el destino de su voluntad, sin violentar la voluntad de nadie. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, para Dios no hay nada imposible, pero eso es lo que a mí me dan a entender las Escrituras. Dice el versículo 28, ahí, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Se acuerdan que leímos Colosenses y Efesios? Desde antes de la fundación del mundo, Dios, por el puro afecto de su voluntad, su beneplácito, decidió reunir todas las cosas, así las cosas que están en el cielo como las que están en la tierra, mediante la cruz, mediante Jesucristo, resolver esos problemas. Bueno, las autoridades judías, las autoridades romanas, los mismos gentiles que se creían muy sabios, muy astutos, porque finalmente pudimos llevar a cabo la muerte de Jesús, ya lo crucificado. Bueno, gracias a su insensatez, a su necedad, ellos pusieron en marcha el perfecto plan de Dios que Él había propuesto llevar a cabo antes de la fundación del mundo. Y ellos lo tenían como locura, ¿verdad? Y ahora Pablo les dice, o sea, esto es así, y de verdad, ¿cómo es posible que teniendo todo ese entendimiento de la sabiduría de Dios, quieran ustedes aplicar la sabiduría del mundo con su retórica, con su sabiduría, y no predican el evangelio? Wow. Pregunta, ya o mejor dicho, antes de terminar. Si el mundo rechaza el evangelio, porque es una locura, porque es una estupidez, porque es una tontería, ¿cómo es que muchos de nosotros hemos creído en el evangelio, hermanos? ¿Por qué, hermanos? ¿Será acaso que nosotros teníamos una mejor inteligencia? ¿O será acaso que simplemente usamos nuestro intelecto y nos sentamos y empezamos a decir, no, yo tengo que usar toda mi inteligencia para salvarme? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Es esta la explicación, hermano, que nosotros podemos decir, por eso es que ahora ya abrazamos el evangelio, porque fuimos inteligentes. Según la Biblia, esa no es la explicación. La explicación, según Pablo, está en el Espíritu de Dios en nosotros. Escucha lo que dice el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que, ¿qué? Para los que le aman, ¿verdad? Esto es uno de los textos que yo solía malinterpretar mucho y que muchos hoy en día malinterpretan. O sea, yo al leer esto fuera de su contexto, como lo que no estamos haciendo aquí, pues yo malinterpretaba que Pablo estaba hablando acerca del cielo. O sea, en el cielo hay cosas que ojos no vio, ni oído oyó, y sí las hay, pero Pablo no está hablando ahí del cielo. Hoy en día muchos usan este versículo en funerales para decir, oh, ahora el hermano está viendo las cosas que no vio ni oído oyó. Bueno, ¿qué está hablando aquí Pablo? Según el contexto. Pablo está hablando aquí de esa sabiduría de Dios que se evidencia en el evangelio. La sabiduría en la que Dios envía a Jesucristo para dar su vida en rescate para salvar a los pecadores. Estas son las cosas que ojos no vieron, ni oído oyeron, ni han subido en el corazón de hombre. O sea, nadie hubiera podido descubrir este plan de salvación usando únicamente el intelecto. Dios tenía que hacer algo. Dice versículo 10. Pero Dios no la reveló a nosotros. ¿Cómo te reveló el evangelio? ¿Cómo te abrió Dios los ojos? Por el Espíritu. Pero el instrumento que Dios usó fue el evangelio. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino su propio espíritu? Nadie las sabe. Nadie sabe lo de mí sino mi propio espíritu. Asimismo, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, dice el versículo 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual ¿a qué? A lo espiritual. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la unidad de la iglesia? Porque no olvidemos que ese es el tema que Pablo empezó a abordar desde el capítulo 1, versículo 10, la unidad de la iglesia. La pregunta es, todo esto que Pablo ha estado diciendo acerca de la sabiduría del mundo, acerca de la sabiduría de Dios, ¿qué tiene que ver con la unidad de la iglesia, hermanos? ¿Cuál es la relación entre una cosa y la otra? Bueno, es esta. La sabiduría del mundo solamente produce autosuficiencia y jactancia. Y estos dos elementos son altamente dañinos, que tarde o temprano, hermanos, van a causar división en la iglesia. O sea, autosuficiencia, mi sabiduría, mi opinión, jactancia. Mire, cuando comenzamos a darle importancia a los valores que el mundo valora, a las cosas que el mundo
exalta, como a la elocuencia, la sofisticación, lo atractivo, a todo lo que tiene que ver con sabiduría del mundo. Cuando nosotros empezamos a exaltar todas estas cosas, no va a pasar mucho tiempo sin que comencemos a competir unos con otros. Yo soy mejor que tú, yo soy más sabio que tú. No va a pasar mucho tiempo sin que empecemos nosotros a juzgarnos los unos a los otros, siervos y hijos de Dios. ¿En base a qué? A patrones mundanos. Sin embargo, dice Pablo, si se alinean con la sabiduría de Dios, la sabiduría de ese Dios que procura nuestra salvación a través de un Salvador crucificado, dispuesto a humillarse hasta lo sumo para que podamos ser reconciliados y adoptados en la familia de fe. Si ustedes se alinean a esta sabiduría, es como si preguntara a Pablo, ¿no creen ustedes que eso va a producir en ustedes mansedumbre, humildad, amor, paciencia, compasión? Que son cosas que se requieren para mantener la unidad. Ya voy terminando, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre ustedes? ¿Tú te crees sabio? Bueno, muestra la buena conducta con tus obras. ¿En qué? En sabia mansedumbre. Pero si tienes celos, amargos y contención en tu corazón, no te jactes ni mientas contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿De dónde desciende, hermano? De la carne, de lo terrenal. Y luego dice, es animal y diabólica. Pastor, según la Biblia sí. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esas características, cuando alguien te odia, cuando alguien te la hizo, cuando tu circunstancia es adversa, ¿eres amable, eres pacífico, eres benigno? ¿Te das cuenta? Las preguntas ya para cerrar. ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien en la iglesia te ofende? ¿Cómo tú reaccionas cuando te enteras que alguien en la iglesia ha estado hablando contra ti a tus espaldas? ¿Cómo tú reaccionas cuando las personas que pasan por tu lado no te saludan? ¿Cómo tú reaccionas cuando ves actitudes en tus hermanos que no son consecuentes con la fe cristiana que nosotros decimos creer? ¿Cómo tú reaccionas ante estas cosas? Porque según la Biblia, según Pablo, tu reacción es lo que va a evidenciar si tú estás siendo congruente entre tu vida práctica y la teología que tú dices creer. Porque el hecho de que fuimos salvados por un Dios que se humilló hasta lo sumo y de que fuimos salvados por un Dios que se dejó que lo escarnecieran, lo vituperaran para salvar a los pecadores culpables, para salvarnos a nosotros, eso debe llevarnos, hermanos, a ser condescendientes con aquellos que ciertamente no merecen ser amados por nosotros. Efesios 4:13, mi último versículo. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros. ¿Como quién? Como el pastor, como el manso Moisés. Ninguno como él en aquel tiempo, muy manso, como Cristo, que dijo, aprender de mí que soy manso y humilde. Como él les perdonó. Ven aquí. ¿Por qué la sabiduría de Dios promueve la unidad? ¿Y por qué la sabiduría del mundo la destruye? Bueno, la sabiduría del mundo nos hace arrogantes y jactanciosos. Dígame si no es cierto. No te dejes pisotear. No dejes que nadie pisotee tus derechos. Eres manso pero no menso. Esa sabiduría del mundo, carnal, como dijo Santiago, terrenal, animal, diabólica. Todo eso me está diciendo, pastor, el Espíritu Santo. Es la Biblia que te estoy leyendo, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Qué tiene que ver todo esto con la unidad? Tiene que ver mucho. La sabiduría del mundo te hace arrogante, te hace jactancioso. La sabiduría de Dios, que primeramente es pura, mansa, benigna, amable, esa entonces te hace humilde. Y eso guarda la unidad dentro de nuestra iglesia. Así que si queremos guardar la unidad de nuestra iglesia en los años venideros, si así Dios nos permite tenernos aquí, bueno, tenemos que alinearnos con la sabiduría de Dios y tenemos que ser diligentes a rechazar la sabiduría del mundo. Y tenemos que mantener a Cristo en el centro de nuestras vidas, de nuestros ministerios. Tenemos que mantener el evangelio íntegro, dar todo el evangelio. Tenemos que mantener ese enfoque correcto de lo que somos en Cristo, que no somos merecedores de ser hijos de Dios. Y tenemos también que mantener la sabiduría de Dios y rechazar la sabiduría del mundo. Padre,